Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. ¿Cómo es posible que me ame? La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. En el cielo Dios está sentado en el trono, esperando que alguien más reciba al Salvador. Años de vacío y en perdición van a terminar cuando reciba al Salvador. Los ángeles cantan
se fue, pues llegó el amor. Cristo el Señor está conmigo, sí. Ahora sé de la paz y la salvación al venir a Jesús que me dio el perdón, me dio la razón para proseguir. Todo está en sus manos, mi presente y porvenir. Odas cantaré, fiel a Él seré. Cristo el Salvador es fiel amigo. Solo Él llenará hoy tu corazón. Deja que el Señor tome tu vida, sí. Solo no andarás, Él irá contigo. Él es fiel porque no le haces hoy tu amigo. Para proseguir, todo está en sus manos, mi presente y porvenir. Odas cantaré, fiel a Él seré. Cristo el Salvador es fiel amigo. Me dio la razón para proseguir. Está en sus manos, mi presente y porvenir. Odas cantaré, fiel a Él seré. Cristo el Salvador es fiel amigo. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, qué bendición. Estaba aquí probando sonido porque no estaba escuchando, hermanos. Dios les bendiga, qué bendición que nos están escuchando en esta mañana. Pero aquí ya me marcó ahora sí que ya nos están escuchando. Dios les bendiga, hermanos, qué bendición, gracias a Dios que nos están sintonizando en esta mañana de lunes, inicio de semana. Así son los lunes, hermanos. Los lunes comenzamos
con la batería así como que apenas cargándose ahí. Vamos cargándonos, hermanos. Bueno, al menos yo apenas vamos cargándonos. Pero aquí estamos con una tacita de café, hermanos, comenzando el día, echándole ganas. Hoy vamos a escuchar predicación de la palabra de Dios, continuando con un tema que ha sido de mucha bendición. Y recuerde que hoy comenzamos lunes, inicio de semana, con el programa Camino de Emaús. Caminando juntos en la verdad con el pastor Heriberto Patiño. Y hoy continuamos con el tema de Gálatas, hermanos. La quinta parte, Gálatas, y va a ser de mucha bendición, hermanos, que usted nos pueda estar escuchando, que usted nos pueda estar siguiendo, que usted nos pueda estar mandando sus comentarios, dejando saber de dónde nos están escuchando. Y pues va a ser un privilegio, hermanos, un privilegio que usted nos acompañe en esta mañana. Le recordamos los medios por los cuales nos puede estar escuchando. Recuerde, a través de nuestra página www.radiobautistaelfaro.com, a través de TuneIn Radio. Y si usted también conoce a alguien que no tenga internet, puede hacerlo marcando al 605-475-8361. Qué risa, hermanos, me da mucha risa eso de comenzar ahí checando y que la gente esté escuchando. Bueno, sí, 1, 2, 3, 4, sí, bueno, sí. Bueno, sí, hermanos, así es el asunto hermanos, así es el asunto, así está la película, diría aquel. Pues le mandamos saludos para todos, hermanos, a todos los que ya están en sintonía, a todos los que nos están escuchando. Y pues qué bendición, hermanos, qué bendición, gracias a Dios. Saludos al hermano Jesús García, Dios le bendiga, brother. Ya desde la mañana dice que está esperando, toda la mañana ha estado esperando. Yo creo ya el hermano ahí comiéndose las uñas. Salud, brother, Dios te bendiga. También el hermano Joel Rojas, que también nos está escuchando en esta mañana, Dios le bendiga. A la hermana Lenny Guerra también esperando con mucha anticipación. Amén, qué bendición, gloria a Dios. A la hermana Celina Ruelas, Dios le bendiga, hermana. Gracias por sus oraciones, todo bien, gracias a Dios. Qué bendición, hermana, gracias a Dios. Y pues en esta mañana les agradecemos a todos los que están en sintonía, a todos los que nos están escuchando, y les invitamos, hermanos, la cordial invitación para que usted comparta estos medios por los cuales usted nos está escuchando. Si usted está escuchándonos a través de Facebook Live, comparta el Facebook Live en esta mañana, comparta esta transmisión, dele clic en compartir para que más puedan estar escuchando estos medios. Si usted dice, no, es que yo no creo lo que ustedes están enseñando, ¿sabe de qué? La verdad a mí no me gusta, yo no comparto todo este tipo de cosas, no comparto algunas cosas. Pues no comparte las cosas a lo mejor, pero comparta esta transmisión, hermano, para que más nos puedan estar escuchando. Aparte también, para que la gente pueda escucharlo, compararlo con la palabra de Dios. Y algo que me gustó ahorita que publicó el pastor Heriberto Patiño, porque compartió esta publicación, algo que me llamó mucho la atención y me gustó. Dice, les animo a que tengamos una mente crítica y analítica y veamos lo que dice el texto, que cada quien saque sus conclusiones. La palabra de Dios es veraz y la palabra de Dios nos anima y nos indica que podamos ser cristianos que puedan escudriñar, hermanos, no nomás que nos dejemos llevar por la corriente, no nomás nos dejemos llevar porque la gente, es como cuando uno está enfermo, hermanos, y a veces el padre de familia, la madre de familia tiene que salir de casa. Bueno, cuando están bebés es lógico que se le tiene que dar en la boquita, pero cuando ya uno está grandecito y el padre de familia, la madre de familia, el hermano de casa tiene que salir, y me toca tomar la medicina, tengo que pararme, agarrar un vaso de agua, tomarme la pastilla y yo mismo tomarme ese medicamento que el doctor me ha recetado. No esperar a que me lo estén dando en la boca y no estar esperando a mejorar por el hecho de que lo estén haciendo por mí. Yo tengo que cuidarme también, tengo que hacerlo, tengo que tomar lo que el médico me ha recetado. Dios nos ha dejado su palabra y no podemos estar esperanzados
a estar recibiendo lo que nos están dando, y tenemos que ir nosotros directamente a veces, y bueno, no a veces, siempre, todos los días de nuestra vida, tenemos que ir a la palabra de Dios y nosotros mismos alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos de eso que Dios nos ha dejado. No podemos estar esperanzados a lo que otra persona me puede dar, y que a lo mejor con bonito corazón, a lo mejor lo hace sinceramente, pero a veces no conoce la palabra de Dios y él está haciendo lo humanamente posible, o a veces no ha querido buscar, no ha querido indagar, no ha querido seguir, no ha querido crecer igual que posiblemente nosotros, y nos está dando lo que él conoce. Decía que él está siendo sincero, sinceramente equivocado, pero está siendo sincero, pero está sinceramente equivocado. Esa persona nos está lamentablemente dando algo que no nos va a aliviar. Nos está dando un mejoral solamente cuando nuestra enfermedad o nuestro problema necesita mucho más. Vayamos al grano, hermano. Decía el dermatólogo, hermano, vayamos al grano, vayamos a la raíz, hermano. Y escudriñemos la palabra de Dios, busquemos de Dios. Y bueno, esperamos en esta mañana que usted comparta estos medios para que más puedan estar en sintonía. Y le invitamos, hermanos, ya en unos minutitos más, un par de minutos ya vamos a entrar en la enseñanza. Vamos a escuchar nomás otro canto más para entrar en la enseñanza en esta mañana. Así es que no se lo pierda. Regresamos. Está mi alma, oh Señor, la tempestad me ha rodeado, y aunque siento naufragar en el dolor, confiaré en ti, tú cuidarás de mí. Pero hoy vengo ante ti en oración, mis lágrimas he derramado, mi corazón busca consuelo en ti, Señor, y en ti yo confiaré, pues yo sé bastará en mí vivir, escudo fiel, perfecta paz, Señor, siempre serás. Y aunque no entienda el porqué o la razón de lo que venga a mí, oh Señor, yo me aferro a ti. ante ti en oración, mis lágrimas he derramado, mi corazón busca consuelo en ti, Señor, y en ti yo confiaré, pues yo sé que eres fiel
Y aunque no entienda el porqué o la razón de lo que venga a mí, oh Señor, yo me aferro a ti. Yo me aferro a ti. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias a cada uno de ustedes que nos está acompañando en este programa. Muchas gracias. Sabemos que pueden estar haciendo cualquier otra cosa en este momento, pero toman tiempo para escuchar la enseñanza del día de hoy. Pues bienvenidos, hermanos, al canal más bien al programa de Camino de Emaús, Caminando Juntos en la Verdad. Y estamos viendo el tema de Gálatas. ¿No has leído Gálatas? Este es un libro obviamente muy polémico, es una epístola más bien muy polémica, y muchas conclusiones se han sacado del libro de Gálatas. Pero la verdad es que Gálatas es un libro muy profundo y muy precioso. Pero si no tomamos en cuenta el contexto, el contexto histórico, el contexto literario, el contexto de este tiempo, vamos a sacar unas conclusiones muy erradas de lo que Pablo está enseñando. Y bueno, mis hermanos, antes de continuar, les quisiera pedir que nos ayuden a orar, hermanos, por un nuevo canal de YouTube que vamos a comenzar y donde vamos a tratar temas como el día de hoy. Vamos a estar tocando temas y profundizarnos un poco más en las Escrituras. Estaremos viendo un poco de quién es Israel, estaremos viendo de la identidad de Israel, la identidad de la iglesia, estaremos viendo también temas de Romanos, las diferentes leyes que se mencionan en Romanos. Y bueno, van a haber muchos temas muy interesantes, especialmente para nosotros el día de hoy, y queremos obviamente ser de bendición, queremos enseñar todo el consejo de Dios, y bueno, pues la meta es poder ser bendición a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Y bueno, el programa se va a llamar Asheri. Asheri es una palabra hebrea que simplemente dice bienaventurados. Bienaventurados, ¿verdad? El Salmo 1 empieza con bienaventurados, el Salmo 119 empieza con bienaventurados. Y si usted hace un estudio buscando esa palabra en las Escrituras, va a encontrar unas verdades increíblemente preciosas. Incluso en el Nuevo Testamento Jesús también empieza las bienaventuranzas con esta misma palabra, bienaventurados. Y ese es el tema, será un canal con ese propósito de hablar de quién somos nosotros en Cristo, quién somos nosotros delante del Mesías. Y bueno, hermanos, pido que oren por ese programa. Primeramente Dios, este próximo sábado por la tarde vamos a empezar el primer programa. Trataremos de hacerlo en vivo. Estamos viendo todos los diferentes maneras en que lo vamos a hacer para poder interactuar con aquellos que están viendo el programa. Pero bueno, mis queridos hermanos, oren por eso, por favor. Y el día de hoy estaremos comenzando el siguiente tema que comienza en el versículo 11 y vamos a tratar de terminar el capítulo, por fin, el día de hoy. Esta es la quinta parte de Gálatas. Y como hemos mencionado antes, esta es la primera vez que está escuchando esta enseñanza, le animamos, por favor, vaya a la primera enseñanza de Gálatas, escuche desde la primera enseñanza para que vaya agarrando el hilo del pensamiento de todo lo que hemos estado hablando. Y bueno, la pregunta que veremos en ese día, con la cual concluimos la semana pasada, es: ¿deberíamos vivir nosotros como los de la circuncisión o como judíos o como gentiles? ¿Cómo debemos vivir nosotros creyentes en el Mesías? Pues vamos a orar para comenzar. Señor Jehová Dios, gracias Padre porque eres bueno. Gracias mi Dios por tu infinita misericordia. Gracias mi Dios por no tratarnos como merecemos, mi Dios. Pero gracias por darnos tu palabra, por darnos tu Espíritu, Señor, por hablar a nuestro corazón. Y gracias por cada uno de mis hermanos, mi Dios. Sé que cada quien está pasando por tiempos difíciles, cada quien tiene sus luchas, sus pruebas, pero mi Dios, a cada uno, Señor, yo ruego que les des de tu gracia, Señor, y que abras nuestros ojos, que podamos mirar las maravillas de tu ley, como dijo David.
Bendice la enseñanza, Señor, te lo suplico en el precioso nombre de tu Hijo. Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 14, se usa, hermanos, con mucha frecuencia para sugerir que Pablo está enseñando que los creyentes debemos vivir como gentiles y no como judíos. Gálatas 2:14 dice lo siguiente: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Como ya mencioné, este versículo se toma para decir que nosotros gentiles deberíamos vivir como, nosotros deberíamos vivir como gentiles y no como judíos. La gran mayoría, al leer este versículo, esa es la conclusión que se saca. Y esto, hermanos, se dice para apoyar una doctrina defectuosa que crea una división en el propósito, entrega y diseño de la ley de Dios. Y quiero repetir eso. Esta creencia, hermanos, se dice para apoyar una doctrina defectuosa que ha sido creada, ¿verdad? Que crea más bien una división en el propósito, entrega y el diseño de la ley de Dios. La mayoría de la cristiandad se puede dividir en dos grupos. Cuando hablamos de la ley de Dios, la mayoría de la cristiandad se puede dividir en dos grupos. El primer grupo son aquellos que no quieren vivir de acuerdo a la manera establecida por Dios, por medio de su palabra, diciendo que por medio de la fe en Jesús, ellos ya no están bajo tales preceptos. Este grupo, hermanos, no es un grupo nuevo. Ese es un grupo muy antiguo. Y hay un nombre que se le describe. Estos son los antinomianos, o los que creen en el antinomianismo. La palabra anti es una palabra que se refiere a contra, y nomos se refiere a ley. Hay un grupo muy antiguo desde los primeros siglos que fueron, hermanos, infiltrándose en las congregaciones que estaban totalmente en contra de la ley. Estos grupos de cristianos, y digo cristianos entre comillas, usan la gracia como una excusa para vivir una vida perdida y apartada de la Biblia. De esta creencia, hermanos, hay ramas que, hermanos, si seguimos esa misma línea de pensamiento, llegaremos hasta aquellos que ya están aceptando incluso el homosexualismo dentro de sus propios líderes. El homosexualismo, el lesbianismo, todo ese tipo de desviaciones sexuales, las cuales son claramente prohibidas en la ley, llegan a este grado diciendo que aunque practican tales cosas, por la gracia que ahora hayan en Cristo, ellos están bien delante de Dios. Y hermanos, hay mucho de esto en el cristianismo el día de hoy, donde no importa qué música escuchas, no importa cómo te vistes, no importa cómo te comportas, no importa nada de eso, nada más que has sido salvo por gracia. Ese es el grupo de antinomianos que están totalmente en contra de la ley de Dios, descartan todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento y bueno, hay muchísimos de estos. La mayoría de los artistas cristianos el día de hoy que han salido del closet, todos estos tienen esta misma línea de pensamiento, ¿verdad? Que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo, que Jesús vino a quitar toda la ley y por lo tanto solamente hay que vivir basados en la gracia. Ahora, no todos los cristianos creen esto, y no todos los cristianos viven de esta manera. La gran mayoría de la cristiandad así lo hace. Pero la segunda categoría de cristianos son aquellos que defienden el versículo a capa y espada, el que dice, ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, ignorando totalmente el contexto, pero defienden este versículo como una excusa para sacar todo lo que ellos consideran como judío. Estos cristianos, hermanos, tienen esta idea de, es que esas cosas son judías y hay que sacarlas, no son de nosotros porque nosotros somos gentiles, y usan precisamente este versículo para defender su postura. Pero este mismo grupo no se atreven a decir que toda la ley es mala, como el grupo anterior. Hay un pastor que nosotros conocemos y hemos tenido algunas conversaciones privadas, y la verdad él se molestó mucho conmigo, me atacó de judaizante, y yo dije, mire hermano, perdóname, no soy judaizante de acuerdo a la definición bíblica, pero usted está tomando una postura antinomiana.
y se ofendió mucho el pastor, pero fue y estudió lo que significa la palabra antinomiano. Y él mismo me dijo, hermano, no me considero antinomiano porque yo sí creo que la ley de Dios es buena, sí creo que la ley de Dios es aplicable hoy, pero no creo en toda la ley, no creo que debemos seguir toda la ley. Y ese mismo pastor, en una conferencia, ¿verdad?, dijo públicamente que si alguien te pregunta que qué mandamiento debemos seguir, él dijo que dijéramos su nombre porque él dice que no debemos seguir ningún mandamiento. Pero este mismo pastor, en un video que vimos el día de hoy, enseñó a sus jóvenes del Salmo 119 que sí debemos seguir la ley de Dios porque es el camino del Señor, es el camino de Dios. Entonces, esta es la otra categoría de cristianos que no se atreven a descartar toda la ley de Dios porque saben que eso crearía muchos problemas. Pero ahora ellos aceptan algunas leyes y algunos mandamientos y otras las descartan. Descartan las que ellos consideran judías, entre comillas, como el Shabbat, como las cosas inmundas o no inmundas para comer. Ellos descartan eso, ellos dicen que eso es judío. Muchos de ellos dividen la ley en la ley ceremonial, ley moral, ley civil. Y cuando vemos eso parece algo lógico, pero la verdad es, hermanos, que la ley de Dios, la Torah del Señor, es un cuerpo completo que no tiene divisiones. Cuando usted lee la Torah, usted lee los Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, usted va a encontrar todas estas leyes mezcladas, intercaladas, una se apoya con la otra. En un versículo puede estar hablando de algo inmundo, algo que podemos considerar ceremonial, y en el siguiente versículo algo moral, honra a tus padres. Y luego el siguiente versículo con algo totalmente diferente, porque no hay secciones, la ley de Dios no se divide, o la creemos en su totalidad o la descartamos en su totalidad. Este grupo que acabo de mencionar, ellos deciden qué mandamientos sí, qué mandamientos no. Porque a la misma vez que ellos no aceptan las leyes ceremoniales, sí demandan de sus feligreses el diezmo. Curiosamente, el diezmo cae dentro de un mandamiento ceremonial. Sí lo demandan de su gente, pero ¿por qué no los demás? Este mismo grupo puede prepararse en un púlpito y predicar contra los jóvenes que se están tatuando o hablar contra los tatuajes. Pero ¿por qué se atreven a decir eso? Pero es un mandamiento exclusivamente del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, la aplicación de las leyes y mandamientos ya no depende de Dios y su palabra, sino que depende de la jerarquía humana. Depende de cada pastor. Cada quien como más le conviene, ¿verdad? Eso es el problema de este segundo grupo. En una cierta manera creen en la ley de Dios, pero por otro lado de la boca la rechazan y la niegan y dicen que solamente se basan bajo la gracia. Entonces, hermanos, esos son los dos grupos que conforman la gran parte de la cristiandad. Ambos de estos grupos usan sus pensamientos y opiniones para interpretar a Pablo, diciendo que nosotros no debemos vivir como judíos, sino como gentiles. Y muchos de ellos usan precisamente este pasaje para tal conclusión. Pero al ver cuidadosamente el contenido de este capítulo, nos vamos a dar cuenta que Pablo está enseñando totalmente lo opuesto a esta creencia. Ahora, quiero mencionar esto antes de continuar. Desde el principio, hermanos, cualquier gentil que venía a la fe del Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel, siempre fue la intención de Dios, siempre fue la intención bíblica que ellos adoptaran la misma ley que el nacido en Israel. El concepto de que ahora debemos alcanzar los gentiles para que conozcan al Dios vivo y que ellos se junten con nosotros y ellos sean discipulados y sean enseñados en cómo deben vivir, dejar su vida pasada, eso no es un concepto del Nuevo Testamento. Eso siempre ha sido el concepto de Dios. No había una diferencia entre el israelita, el moabita, el griego, etcétera, en la fe. No hay diferencia. Números capítulo 15, versículo 15 al 16. Dice esto: un mismo estatuto tendréis vosotros en la congregación, y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así el extranjero delante de Jehová. Fíjense bien,
Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Había una sola ley. Mucha gente dice, es que la ley fue dada a los judíos. No, mis queridos hermanos, eso es una falacia, eso es una mentira. Eso no dice la Escritura. En ningún momento usted va a encontrar que la Biblia dice que la ley fue dada a los judíos. No, mis queridos hermanos. La intención de Dios fue, cuando Dios le dio su ley a su pueblo, cualquier gentil que se añadía al pueblo, que se juntaba al pueblo, iba a tener la misma ley. Una misma ley tendréis vosotros en la congregación. Es interesante notar aquí la palabra congregación, porque es la palabra hebrea cajal. Cuando los traductores de la Septuaginta finalmente terminaron su traducción, y los que no conocen, la Septuaginta simplemente es una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. La mayoría de los judíos que vivían en Israel, en la tierra de Judea, la mayoría de ellos leían el Antiguo Testamento, los rollos, todo eso en hebreo, porque en eso hablaban. Pero la mayoría de los judíos que vivían en la diáspora, que vivían esparcidos por el Imperio Romano, leían la Biblia en griego. ¿Y qué versión leían? Leían la versión de la Septuaginta. Es la versión que ellos leían. Entonces la palabra congregación aquí en español es la palabra cajal en hebreo, que en la palabra griega para cajal es iglesia. Eclesia es la misma palabra. Por eso cuando Jesús vino enseñando que él iba a establecer su iglesia, su congregación, su cajal, no era un concepto nuevo, no era algo que la gente no tenía ni idea de lo que estaba hablando. No, era el mismo concepto, era la misma idea. Y aquí dice que una misma ley debería tener toda la congregación. Este versículo se repite, hermanos, en Éxodo 12:19, Éxodo 12:38, 12:49, Levítico 19:34, 24:22, Números 9:14, Números 15:15 al 16, Números 15:29. Tenemos todo el libro de Ruth que nos da esa enseñanza, cómo ella, siendo una moabita extranjera, fue añadida al pueblo de Dios, ella fue salva y ella tuvo que seguir las mismas leyes y patrones de la nación. Isaías 42:6, Isaías 63, incluso Mateo 5:4, Efesios 2:10, Hechos 13:47, Romanos 11:16 al 27, Jeremías 31 al 34, Ezequiel 37, 1 Juan 2:10 y 1 Juan 1:7, todos conllevan ese mismo pensamiento. Había una sola ley para aquellos que son el pueblo de Dios. Una sola ley. Por tanto, si Pablo en verdad estaba enseñando que los gentiles no debían guardar las mismas leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, entonces estaría violando la misma palabra de Dios escrita por Moisés. Y si eso fuera cierto, hermanos, Pablo sería un falso profeta, un falso maestro. Si este fuera el caso, hermanos, sería muy raro, porque Pablo mismo enseñó que él creía y practicaba lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Cuando él fue acusado, ¿se acuerdan cuando fue acusado en Jerusalén? Fue acusado de no enseñar y no practicar lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Él declaró, Hechos 24, 13 al 14, él dijo: ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces tenemos un dilema. O Pablo estaba enseñando y era un hipócrita, diciendo que sí creía lo que estaba escrito, pero predicando otra cosa, o estamos malinterpretando a Pablo. Esto seguramente, hermanos, este versículo, esta declaración de Pablo, seguramente nos da a entender que Pablo está en total conformidad con Números 15 al 16. Él cree que aún es vigente, al menos que Pablo estuviera mintiendo. Aún así, vamos a pensar por un momento que esto no fuera la verdad, y que Pablo no cree que los gentiles deberían vivir de acuerdo a la ley de Dios. Vamos a examinar esta doctrina, aún con los mismos versículos del mismo capítulo. Hermanos, pausa aquí tantito para decirles, hermanos,
debemos examinar siempre cada enseñanza. Seamos como los de Berea. No me crea a mí simplemente porque yo lo estoy diciendo. Yo no soy nadie, mis queridos hermanos. Yo puedo equivocarme porque soy un hombre falible. Por eso estudiemos y escudriñemos las Escrituras. Abramos el diálogo. Platiquemos de estos asuntos. Vamos a examinar esta doctrina para ver, con los mismos versículos, para ver si es verdad que Pablo está enseñando que los gentiles creyentes no deben vivir como los judíos que están siguiendo la ley de Dios. Vamos a ver. En este capítulo encontramos que hay 3 grupos de personas. Los de la secta de la circuncisión, es el primero. En segundo, encontramos los otros judíos como Pablo, Bernabé y Pedro. Y encontramos también los gentiles. Vamos a ver el primer grupo. ¿Quién es este primer grupo? El primer grupo, hermanos, que vamos a analizar son los de la secta de la circuncisión. Ya hemos hablado mucho acerca de ellos, ya hemos hablado de su doctrina, pero como para muchos esto es la primera vez que lo escuchan, es necesario la repetición. Gálatas 2, 12 al 14 dice así: Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Esa es la secta de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro estaba acostumbrado a comer con los gentiles. Pedro ya no tenía un problema con eso. Después de Hechos capítulo 10 y capítulo 11 encontramos que Pedro no tenía ningún problema para comer con gentiles. Pero ahora se acaba de dar el decreto de Hechos capítulo 15. En ese decreto, Jacobo, Santiago, él básicamente dijo que los de la circuncisión eran falsos maestros. Así que Pablo ahora parece ser que está jugando el papel de hipócrita, sentándose con los de la secta de la circuncisión. Esta secta de los de la circuncisión tenían una ley hecha por el hombre. No era la ley de Dios, no era Torá, era ley de hombre. Que un judío no se podía sentar a comer con gentiles. Esa era la idea que muchos judíos tenían en ese tiempo. Era algo abominable sentarse con un judío. No porque la ley lo dice, sino porque esta secta promocionaba esa doctrina. Pedro estaba haciendo esto por temor a ellos. ¿Por qué Pablo tenía temor de ellos? Hermanos, porque, como mencioné, Jacobo ya dijo que estos eran falsos maestros. Pero no solamente son falsos maestros, sino que estos mismos son del mismo grupo relacionado con los que hicieron las falsas acusaciones contra Esteban en Hechos 6 al 7, el primer mártir que decimos, ¿verdad?, del cristianismo. Bueno, este grupo hicieron falsas acusaciones contra Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Hermanos, hay razones válidas para tener temor. Pedro los estaba viendo venir. Ese grupo tiene una gran influencia. Imagínense que levantaran falsas acusaciones contra Pedro y cuando llegara a Jerusalén le daban cuello, ¿verdad?, a Pedro. Había razones por qué temer. Por esta misma influencia y poder, este grupo del primer siglo, que este primer grupo del primer siglo tenía, fácilmente pudieran hacer una lista de falsas acusaciones contra Pedro y hacer lo mismo cuando llegara a Jerusalén. Por eso, hermanos, es sumamente importante entender lo que este grupo creía y practicaba para poder comprender totalmente la reacción que Pablo tuvo contra Pedro. Este grupo de la secta de la circuncisión creía que solo por medio de la ley de Dios, comenzando con la circuncisión, obviamente, los gentiles podrían ser salvos y continuar siendo prosélitos. Dice Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Esto es una falsa enseñanza, mis hermanos. Estos eran falsos maestros que promovían su doctrina en Galacia y mandaban a los gentiles a ser circuncidados de una cierta manera. Ellos son los de las obras de la ley. Contra estos Pablo arremete en su epístola de Gálatas. Gálatas 2:16.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, eso es importante entender, sino por la fe de Jesucristo. Gloria a Dios. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Es importante entender aquí, hermanos, cuando Pablo habla de las obras de la ley, no habla de las obras de la Torá. No, mis queridos hermanos. Habla de esta falsa secta que creían que ellos tenían que seguir sus leyes para alcanzar salvación. Dice aquí Pablo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu, o sea, fuiste salvo por las obras de la ley o por oír con fe? Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla de entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra vez, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Hermanos, escúcheme bien, cualquiera que está dependiendo de querer guardar la ley para salvación, está bajo maldición. Porque la única manera que alguien pudiera llegar a ser salvo por medio de la ley, aunque la ley no fue dada para eso, es que fuera completamente perfecto en cada punto. Y mis hermanos, el único que hizo eso fue Yeshua HaMashiach, Jesucristo, es el único. Pero, hermanos, la salvación no es por medio de la ley. Ellos también enseñaban que todos los mandamientos de Dios, junto con los mandamientos del hombre, era necesario seguir para ser justificados para salvación. Debemos estar conscientes de esto. Esta doctrina contra los cuales Pablo habla en contra, son los que predicaban un evangelio diferente. Pablo menciona varias veces que esta falsa doctrina de salvación por medio de la ley es el centro del error de que los Gálatas estaban siendo engañados a creer. Gálatas 2:16, una vez más, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, a los que les gustan estudiar, a algunos maestros, algunos estudiantes de la Biblia que me están escuchando, por favor, busquen información de este rollo. Hay un rollo que el nombre es 4QMMT. Dentro de los rollos del Mar Muerto, obviamente encontraron muchas porciones de las escrituras y fue un hallazgo increíble. Pero dentro de ahí hay un documento que se llama Obras de la Ley. Y este documento habla específicamente acerca de esta secta del judaísmo que se llamaban las obras de la ley. Y ahí habla detalladamente de lo que ellos creían y ellos practicaban. Esta era una creencia que prevalecía en el primer siglo y contra ellos Pablo está hablando. Este grupo, hermanos, había dos problemas principales con ese grupo. En primer lugar, ellos predicaban un evangelio diferente. Un evangelio diferente diciendo que para ser salvo tienes que ser circuncidado y seguir la ley de ellos. Pero el otro problema de ellos es que ellos mismos no guardaban la ley de Dios. Hermanos, Gálatas no es una epístola para hablar en contra de aquellos que quieren seguir los mandamientos de Dios. No es así. La epístola de Gálatas fue escrita Pablo hablando en contra de estos que eran de las obras de la ley, esta secta de judaizantes, ahora sí la palabra bien usada, que creían que para ser salvos había que cumplir ciertos ritos de la ley. Y ellos mismos no guardaban la ley de Dios. Ese es el primer grupo que estamos viendo en Gálatas 2. El segundo grupo son los otros judíos que menciona Pablo. Vamos a ver este segundo grupo. Este es igualmente importante entender para poder comprender lo que Pablo está escribiendo aquí. Por favor, hermanos, pongamos mucha atención aquí en esto. Este grupo de judíos del cual habla Pablo se refiere a Pedro, Bernabé, tanto como a sí mismo. En la carta de Pablo a los romanos, Pablo hace una declaración poderosa, en verdad, diciendo que aquellos que confían en la circuncisión física para gloriarse en la carne no son judíos en verdad o no son judíos completos. Hay diferentes maneras de parafrasear eso, pero
Fíjense, hermanos, acabamos de leer que esta creencia y esta práctica es la raíz del error que tenían los de la secta de la circuncisión. Pablo no los consideraba judíos, digamos. Dice en Romanos 2, 28 al 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Algunos cristianos toman este versículo para decir que ellos son judíos espirituales. No, mis hermanos, no somos judíos espirituales. Esa es una falsedad. Aquí está hablando de aquellos que son judíos en la carne. No pueden confiarse en ser judíos simplemente porque están circuncidados en la carne, sino Dios le importa la circuncisión del corazón. Y por eso Pablo trata esto. Pablo está tratando constantemente contra esta falsa doctrina de la secta de la circuncisión en sus cartas. Dios en su palabra nos enseña que ambas circuncisiones son importantes para él, tanto la interior como la exterior. Ya hemos leído los pasajes, ¿verdad? Deuteronomio 10, 16, Deuteronomio 36, Jeremías 4, 4, y bueno, la lista puede continuar. Pero fíjense bien, hermanos, escúchenme bien. La ley de Dios nunca fue dada para salvación, jamás. Nunca fue dada para que Israel fuese salvo. La ley de Dios fue diseñada para definir qué es el pecado. La ley de Dios fue diseñada para bendecir cuando obedecemos y maldecir cuando desobedecemos. Cuando nosotros gentiles venimos a la fe, una vez que hayamos sido circuncidados en el corazón, entonces y solo entonces podemos participar de la circuncisión de la carne. Los del partido de la circuncisión tenían este concepto totalmente al revés. La circuncisión externa no es nada sino primero buscamos la circuncisión del corazón. Y esto es lo que Pablo enseña a los corintios. 1 Corintios 7, 19. La circuncisión no es nada y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo, Bernabé y Pedro fueron calificados como verdaderos judíos de acuerdo a la definición de Pablo. Pedro y Bernabé observaban la ley de Dios porque tenían un deseo interno, no por una motivación externa del partido de la circuncisión. Espero que hayamos sido claros hasta este momento. El tercer grupo que encontramos aquí es el de los gentiles. El grupo de los gentiles es muy fácil de definir. Pablo describe ese grupo en el versículo que sigue, Gálatas 2:15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, ahí termina el versículo. Pablo hace un contraste entre los verdaderos judíos, Pablo dice nosotros, hace un contraste con los gentiles pecadores. Por lo tanto, en este contexto aquí, los gentiles se refieren a los que no son salvos y aún están esclavizados en su propio pecado. Nosotros sabemos que había gentiles que eran salvos, pero ellos no son parte del contexto del cual Pablo está hablando aquí. De acuerdo con Pablo, hermanos, los verdaderos judíos conocen la salvación por la fe y siguen la ley de Dios. Es el deseo de Pablo que Pedro sea un ejemplo a los gentiles que van a venir a la fe y que no sea un estorbo a ellos. En resumen, hermanos, rápidamente resumen, la secta de la circuncisión, ellos tenían un falso evangelio, confiaban en la ley para salvación, ponen su fe en ellos mismos, en sus tradiciones del error, y ellos no guardaban la ley de Dios. Los otros judíos, el segundo grupo, son los judíos tales como Pablo, Bernabé y Pedro. Pablo se asocia con ellos, dice nosotros. Son circuncidados en el corazón y tienen el deseo de seguir en los caminos de Dios, no por el hombre, sino por amor a Dios. Esto, hermano, es el todo del nuevo pacto. Ese es el todo del propósito del nuevo pacto. Y el tercer grupo, los gentiles, que en este contexto específicamente habla de los gentiles que son pecadores, que aún no son salvos. Son como los de la circuncisión en un cierto sentido, no son salvos, pero una cultura y doctrina diferente. Creen en diferentes medios para salvación.
Ahora sí, vamos a examinar este pasaje nuevamente. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Este versículo es comúnmente entendido de la siguiente manera: si tú eres un judío y has abandonado la ley, lo cual significa vivir como gentil, ¿por qué quieres que los gentiles guarden la ley como judíos? Mucha gente lee este texto, lo lee así. Pero el contexto nos dice algo muy, muy distinto. Cuando Pablo declara que Pedro está actuando como gentil, esto era algo muy negativo. Pablo estaba llamando a Pedro un pecador por ser un ejemplo de hipocresía delante de los gentiles. Actuando como un gentil no es algo bueno en las Escrituras, mis hermanos, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. Porque de acuerdo a Pablo, gentiles son pecadores. ¿Qué es pecado? Según 1 Juan nos dice que el quebrantar la ley es pecado. Yo no digo que es pecado, hermanos. Yo no establezco que es pecado o que no es pecado. Dios lo establece por medio de la ley. Por lo tanto, los gentiles que no tienen al Dios de Israel y que no siguen la ley del Dios de Israel, ellos son pecadores. De la misma manera, en este mismo contexto, Pablo se identifica a sí mismo, Bernabé y Pedro, como verdaderos judíos, y no como los judíos de la circuncisión. Los verdaderos judíos son Pablo, Bernabé y Pedro. Ahora, con esta nueva información, con esta comprensión del contexto, vamos a ver el pasaje nuevamente. Pero cuando vi que no andaban los de la circuncisión rectamente conforme a la verdad del Evangelio, presentaron un evangelio diferente, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo un judío verdadero, vives como los gentiles, como los pecadores, y no como judío, un judío verdadero, ¿por qué obligas a los gentiles pecadores a judaizar? O más bien a vivir como un judío verdadero. Ahora, quiero mencionar esto porque eso es sumamente importante avanzar. En la Reina Valera, al final de este versículo, tenemos la palabra judaizar. Esta palabra, la traducción que usamos, no es la mejor opción de palabra. Judaísmo, hermanos, o judaizar, habla específicamente de la religión judía. Pero esa palabra griega no habla del judaísmo como religión, sino se refiere a los de Judea, a los judianos, a los, como es como si hicimos los mexicanos, referimos a gente de México. No decimos a los católicos y generalizamos a todos los mexicanos ahí. No, son dos cosas distintas. Pero los traductores de la Reina Valera tenían una creencia en este momento muy antisemita. Y bueno, hay varios versículos que puedo mencionar que tienen ese sazón. La versión americana de la King James Version, al igual que otras versiones, lo tienen un poquito mejor traducido, donde en verdad literalmente dice vivir como judío, como los de Judea. No hablando de la religión, sino del judío. Y entendiendo el contexto, es obvio, es claro. Pablo estaba reprendiendo a Pedro porque él estaba actuando como alguien que no conocía a Dios. Y después quería animar a esos gentiles a que vivieran como alguien que conocía a Dios. Esa era la hipocresía. En efecto, Pablo está diciendo: ¿cómo esperas que los gentiles pecadores actúen como verdaderos judíos si tú estás actuando como gentiles pecadores como los de la circuncisión tú mismo? Esa era la confrontación de Pablo con Pedro. Así que la pregunta no era ¿por qué estás tratando de que los gentiles pecadores desobedientes a la Torá vivan como judíos guardadores de la Torá? ¿No entiendes cómo la ley fue abolida? No está enseñando eso. No era la pregunta esa. La verdadera pregunta fue esta: ¿cómo puedes animar a los gentiles a guardar la ley de Dios como verdaderos judíos si tú te estás comportando como un pecador tú mismo?
Esto, hermanos, es algo muy diferente a como la mayoría de la cristiandad ve este pasaje. Muchos hoy en día quieren vivir como gentiles, se jactan, yo soy gentil y yo no voy a vivir como judío, eso es para los judíos. Ese espíritu, hermanos, es un espíritu antisemita muy arraigado en el corazón de muchas personas que, hermanos, eso es muy, muy peligroso. Acabamos de ver una publicación de un pastor amigo de nosotros. Amigo, yo digo amigo porque aprecio a este brother, pero dice que él está buscando misioneros que le aseguren a él que ellos comen carne de puerco, porque así se asegura de que ellos no son judaizantes. Y muchos se jactan de que viven como gentiles, hermanos, pero este concepto de vivir como gentil es un concepto malo y negativo a la luz de toda la Escritura. Nosotros, hermanos, que somos considerados gentiles, porque no venimos de un linaje directo de judío, de Israel, nosotros, hermanos, ahora que venimos a la fe del Mesías, a la fe de Jesucristo, hermanos, nosotros, escúchame bien, ya no somos gentiles. Ahora somos ciudadanos de Israel. Ya no somos gentiles, somos ciudadanos de Israel. No nos convertimos en judíos, créeme, hermanos, no nos convertimos en judíos, no somos judíos. Solamente hemos sido ahora parte de la ciudadanía de Israel. Eso es lo que nos enseña Pablo en Efesios 2:11. Nos dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, mira, antes, por esta circuncisión, por esa doctrina, ustedes eran considerados incircuncisos, eran circuncidados ajenos. En aquel tiempo, dice Pablo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bendito Dios, gloria sea a Dios por siempre y siempre. Noten que en otro tiempo, así que ahora, en el presente, ya no somos llamados gentiles en cuanto a la carne. Ya no, hermanos. En aquel tiempo, hermanos, que ahora ya no. En aquel tiempo estábamos sin Mesías, pero ahora, hermanos, estamos con Mesías. En aquel tiempo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora somos parte de la ciudadanía de Israel. Aquel tiempo estábamos ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora hemos sido hechos cercanos a los pactos de la promesa, con esperanza y con Dios en el mundo. Hermanos, esto es la bendición del Señor con nosotros. Nosotros, hermanos, no somos un grupo aparte, independiente. No, mis queridos hermanos, hemos sido injertados en el buen olivo. ¿Qué es el buen olivo? Romanos 11:17 dice, pues si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, no eras de aquí, eras otro árbol, has sido injertado en el lugar de ellas, el lugar entre ellas debería ser, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué es ese olivo? ¿Esa es la nueva iglesia? ¿La nueva institución de la iglesia? No, mis queridos hermanos. Aquí está hablando de Israel. ¿Quién es el olivo? Bueno, preguntemos las escrituras. ¿Qué es lo que Pablo entendía como el olivo? Jeremías 11:16. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. Está hablando, hermanos, de Israel. Usted y yo hemos sido injertados en Israel por medio de la sangre del Mesías, por medio de la obra de redención del Mesías. Ahora hemos sido hechos cercanos. Hemos dejado las naciones, los gentiles, eso significa gentiles, de las naciones. Hemos dejado las naciones, los dioses, la idolatría, todo lo que tiene que ver con el mundo, y hemos sido adoptados a la familia de la única nación de Dios,
la nación de Israel. Por tanto, nosotros seguimos las mismas instrucciones dadas a Israel desde el principio. Una nación, un cuerpo, una ley. Y ahora, hermanos, con el poco tiempo que me resta, quiero terminar el resto de Gálatas, ¿ok? Espero no tardar más, pero sí quisiera terminar aquí. Para concluir el capítulo 2 de Gálatas, Pablo continúa enseñando en contra de la doctrina de los de la circuncisión, quienes enseñan una salvación basada en obras. El resto del capítulo, Pablo está martillando en contra de esta falsa enseñanza que traían los de la secta de la circuncisión. Gálatas 6, 16 al 17. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando yo ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Pablo enseña lo mismo en otras cartas. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que la confirmamos. En el primer capítulo de Gálatas, Pablo dice que como él, cuando era fariseo, él tuvo que salir de esa falsa enseñanza de los de las obras de la ley, de los de la circuncisión. Gálatas 2:18, ahora él dice, pues si las cosas que destruí, esa falsa enseñanza, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si él antes confiaba en la carne, antes confiaba en las obras de ley para su salvación, si él dejó eso para creer en el Mesías, pero después quiere regresar a confiar otra vez en la ley para salvación, entonces se hace un transgresor. Pablo está diciendo, no, yo dejé eso, yo ahora soy del Mesías, ahora soy de Cristo. Después Pablo va y dice que murió a la ley para que pudiese así vivir para Dios. Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Este versículo parece muy confuso y la verdad, Pablo era un hombre con una mente brillante y hermanos, nosotros estamos tan alejados de todos los términos que se entendían en este primer siglo que es difícil muchas veces si lo leemos superficialmente rápido y especialmente con una idea preconcebida. Parece ser confuso, pero sabemos que Pablo está enseñando aquí lo mismo que se está enseñando en Romanos 7:9. Romanos 7:9 dice esto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Significa esto que Pablo está descartando la ley de Dios? ¿Significa que Pablo mató la ley de Dios? No, hermanos, claro que no. La ley está diseñada para matarnos, para así poder producir en nosotros un deseo interno de vivir para Dios en lugar de vivir para nosotros mismos. Es por medio de la ley que nos damos cuenta que somos pecadores. Es lo que está diseñada a hacer y por eso es buena. Romanos 7:11 al 12, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo entonces enseña que la ley lo mata. Lo mató exponiendo su pecado. Y el deseo, y que el deseo de guardar la ley de Dios y el deseo de odiar la ley del pecado es un resultado natural de nuestra fe. Cuando Pablo fue expuesto por su pecado, pero por esa muerte que tuvo él por medio de esa ley, ahora en su corazón nació el deseo de guardar la ley de Dios y ahora odiar el pecado. Esa acción, ese cambio es un cambio verdadero, hermanos, del interior hacia afuera. Fíjense bien lo que dice en versículo 13 al 25. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera.
sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Fíjense, hermanos, eso es importante. Cuando Pablo habla de ley, no siempre se refiere a la ley de Dios. Hay 7 diferentes leyes que Pablo menciona en Romanos. Y más adelante vamos a tratar ese tema, porque muchos cuando dicen que el versículo que dice ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, piensan que Pablo está descartando la ley de Dios. Y no es así. No es así. Está descartando la ley del pecado y de muerte, que no es la ley de Dios. Y bueno, aquí vemos un claro ejemplo de esto. Y me lleva a cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Si ahí terminara Pablo, hermanos, qué triste sería nuestra vida. Pero dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en mi mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Con esto nos damos cuenta que Pablo, hermanos, ciertamente no está enseñando en contra de la ley de Dios en Gálatas 2:19, sino que está descubriendo el proceso correcto en que sirve la ley de Dios. La ley de Dios, hermanos, provee una guía de cómo hemos de vivir y cómo debemos amar a Dios. Pero el partido de la circuncisión, la secta de la circuncisión, hizo que la ley se tratara de salvación. Por tanto, pervirtió la verdadera enseñanza de la ley de Dios. Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pablo explica la ley de Dios en esta manera por una razón sumamente importante. Los de la circuncisión leen la ley de Dios y simplemente hacen la ley de Dios para gloriarse externamente, sin fe. Dios simplemente no reconoce tales obras como obediencia. Esto solamente es un sistema religioso fallido bajo un disfraz de los caminos de Dios. El punto principal de Pablo es de comprobar que la ley de Dios está diseñada para traernos convicción de pecado a través de definiendo qué es pecado y así exponiendo nuestro pecado. En ese mismo momento nos obliga a reconocer que somos pecadores. Por lo tanto, no puede ser un medio para salvación. La ley de Dios nos apunta al medio por cual podemos ser salvos. Es entonces cuando nos ponemos la mente de Cristo en nuestra fe, lo cual servir la ley de Dios porque hemos sido salvos, no para salvación. Sí, ¿me entendieron? Voy a repetir eso una vez más. La ley de Dios nos apunta al medio por el cual podemos ser salvos. Es por eso, hermanos, algo muy interesante. Si usted va a testificarle a alguien, use la ley de Dios. Así, como dicen Romanos, toda boca se cierra y todos quedan bajo el juicio de Dios. Nadie puede negar que ha pecado si uno les muestra la ley de Dios. La ley nos apunta hacia Cristo, pero ahora que somos salvos y tenemos la mente de Cristo por medio de la fe, esa mente de Cristo nos ayuda a entender la ley de Dios para poder servir a Dios, no para salvación, sino porque hemos sido salvos. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la emuná del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vivimos como Cristo está viviendo en nosotros. ¿Y cómo vivió Cristo? Vivió de acuerdo a la ley de Dios.
Pablo concluye que practicar la ley de Dios para salvación anula la gracia que se recibe por la fe. La justificación para salvación viene solamente por medio de Cristo y nada más. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, la justicia que es para salvación solamente viene por la fe en el Mesías, solamente. Aún así, hermanos, solo porque hemos tenido fe, solo porque hemos tenido fe, y tenemos esta gracia y la justicia para salvación por Cristo, esto no significa que debemos abandonar la justicia práctica de la ley de Dios. Si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es por causa de la justicia que nos da por medio de la gracia en que podemos practicar justicia. Cristo se convierte en nuestro ejemplo en la ley de Dios, no nuestra excusa para no seguir la ley de Dios. Hijitos, nadie os engañe, dice Juan en 1 Juan 3:7. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Ahora que sabemos esto, hermanos, no queremos que se nos olvide. Pedro dice en 2 Pedro 2:20 al 21, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, pues después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. En conclusión, lo que Pablo está enseñando en Gálatas, en la forma más simple, es: obediencia es el fruto de la salvación, no la raíz de la salvación. Obediencia no es para nuestra salvación, sino evidencia de ella. Es simplemente como nosotros lo entendemos, ¿verdad? Como Jesús dijo: por sus frutos os conoceréis. Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Finalmente, hermanos, hemos terminado Gálatas capítulo 2. Por favor, hermanos, les animo que sigan con nosotros, especialmente la próxima semana, que vamos a empezar con Gálatas capítulo 3 y vamos a estar viendo estas verdades, vamos a empezar a ver de Abraham y de las diferentes similitudes y cosas simbólicas y alegóricas que vamos a estar viendo. Va a ser una enseñanza muy, muy, muy interesante. Pero, mis queridos hermanos, les animo que sigamos escudriñando las Escrituras. Si algo que yo he dicho aquí, hermanos, es algo raro, o como muchos quizá querrán decir que es algo nuevo, no me crea a mí porque yo lo digo. Escudriñe las Escrituras. No se deje engañar simplemente porque alguien se para detrás de un púlpito y dice que algo es verdad. Hay demasiadas sectas el día de hoy, hay demasiada tiranía en las congregaciones. Tenemos a un maestro, Él es el Mesías. Él nos habla a través de su palabra. Su palabra no se contradice. Hermanos, Dios les bendiga. Padre, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por mis hermanos, por la paciencia que ellos tienen conmigo, Señor. Y gracias por cada persona que escucha, Señor. Yo sé, Señor, que tenemos una audiencia muy mixta, Señor. Hay aquellos que en verdad aman tu ley, Señor, y están aprendiendo cómo vivirla, y están aprendiendo a defender su fe. Hay otros, Señor, que aún están, mi Dios, estudiando y viendo qué es lo que dice tu palabra, Señor. Yo ruego, mi Dios, que a ellos les ilumines y que tu Espíritu, Señor, les enseñe lo que es correcto, mi Dios. Y Padre, que como cristianos, mi Dios, podamos tener unidad, que podamos, mi Dios,
poder sentarnos y hablar de estos temas abiertamente y no usar el púlpito o medios para atacar a otros sin fundamento o atacar a otros porque simplemente no creemos igual. Señor, ayúdanos a ser maduros, ayúdanos, mi Dios, a amar a aquellos que nos maldicen, a amar a aquellos que nos ofenden. Sea con cada persona que escucha este mensaje, Señor, y obra de manera especial, por favor. Pedimos tu bendición, te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús.